Si vas a una iglesia y ves esto, entonces es mejor que salgas de ahí. Esto es 4 evidencias que muestran que la presencia de Dios no está en una iglesia. Pues así es, lastimosamente muchas personas consideran que no importa las prácticas que ellos hagan, Dios se encuentra en el lugar donde ellos realizan esas malas prácticas, y no es así. En este momento vamos a ver 4 que si ves en alguna iglesia o alguna de estas 4 que vamos a analizar, es mejor que salgas de allí, porque allí no se encuentra la presencia de Dios. Iniciemos. Número 1. La presencia de Dios no está en los lugares donde en el momento de alabanza se utilizan luces de colores y hasta utilizan máquinas de humo. Esto no es algo que a Dios le agrada. Hoy es muy común ver este tipo de prácticas en muchas iglesias. Sin embargo, esta práctica no era propia de la iglesia. Fue una práctica traída de los conciertos mundanos hacia la iglesia. Y Dios no quiere nada que ver con esto, porque esto es algo que a Dios no le agrada. Dios nunca ha estado a favor de las mezclas entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Miremos lo que dice la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Uno de los consejos que más nos dice la Biblia es que no nos conformemos a las cosas de este mundo ni a las cosas que existen en la moda de hoy. Esto de traer luces de colores a la música es una práctica completamente mundana. Puedes averiguarlo, y lastimosamente muchas iglesias hoy han optado por esto, traer este tipo de música, este tipo de luces, este tipo de efectos a la alabanza de Dios, cuando no debe ser así. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente, por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Ezequiel 5:11. La profanación de la alabanza y de los templos de Dios que se está haciendo hoy en estos tiempos era muy parecido a lo que se hacía en los tiempos de Ezequiel. En los tiempos de Ezequiel las personas habían traído muchas prácticas que eran de naciones paganas a la iglesia y la habían llevado al templo de Dios, y esto Dios le disgustó en gran manera, lo mismo que sucede hoy. Número 2. La presencia de Dios no está en los lugares donde se predica el falso evangelio de la prosperidad, el cual consiste en que si das mucho dinero, Dios te va a prosperar más. Esto no es bíblico, y la presencia de Dios no está en los lugares donde se hace esto. Amén. Y les dijo, Amén. mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Dios en ninguna parte de la Biblia nos prometió seguirle para ser ricos. Esta es una promesa que hizo Satanás. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, que le dijo que si se postraba ante él, le daría todo lo que había en el mundo? Pues si te das cuenta, esta es una promesa que siempre ha hecho Satanás. Por eso es que la presencia de Dios no está en los lugares donde te piden dinero para que Dios te pueda bendecir, porque esto no es así. Estos son solo pastores queriendo engrosar sus bolsillos. En Juan capítulo 6 versículo 66, el cual es un número muy particular porque todos nosotros sabemos el significado de estos 3 números, nos dice lo siguiente: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabes por qué aquí la Biblia nos dice que muchos discípulos dejaron de andar con Dios? Pues simple y llanamente porque estos se habían dado cuenta que seguir el evangelio no era solo el tener milagros a cada momento. Seguir el evangelio consistía en un sacrificio. Por eso dejaron de seguirle. Por eso muchas personas hoy son engañados, porque quieren seguir a Dios solo por beneficios, cuando seguir a Dios es un sacrificio. Recuerda, cualquiera que quiera seguir a Dios debe tomar su cruz y seguirlo. Número 3. La presencia de Dios no está en los lugares Amén. donde hay este Amén, tipo amén. de irreverencias. Mira el video. Wow. Hay poder en Jesús. Dios es un Dios de orden, ¿verdad?
Pero hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios 14:40. El desorden que vimos en el video anterior es una práctica que se ve en muchas iglesias hoy en día. Ellos creen que esta es la presencia del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se manifiesta así, porque Gálatas capítulo 5 nos enseña que donde está el Espíritu Santo hay orden, hay dominio propio. Lo mismo que nos enseña Primera de Corintios 14:40, esta cita bíblica de aquí. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios 14:33. Definitivamente la presencia de Dios no está en estos lugares, porque Dios está en contra del desorden. Así nos lo enseña la Biblia en muchas partes, incluso aquí en esta cita bíblica. Aquellos lugares donde se realiza este tipo de desórdenes demuestran que no existe ni la más mínima presencia del Espíritu Santo. Y número 4, Dios no se encuentra en las congregaciones donde se nombran pastoras. Esto es así porque Dios nunca ha llamado a las mujeres a ser pastoras. Ir en contra de esto es ir en contra de lo que Dios dijo e ir en contra de la voluntad de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 y 12. Esta cita bíblica claramente nos dice que Dios ha estipulado para el orden de su iglesia solamente hombres. Es que Dios lo quiso así. El querer ir en contra de esto es negar la voluntad de Dios. Y la presencia de Dios no está donde se rebeldizan en contra de su palabra. Por esto es que la presencia de Dios no se encuentra en aquellas iglesias que nombran a mujeres como pastoras. Así que mi estimado hermano y hermana, recuerda, este video no es con el afán de criticar, sino con el afán de enseñar muchas cosas que hoy han querido introducir en la iglesia y que Dios no está de acuerdo. Recuerda, la Biblia nos enseña que la verdad nos hará libres, y esta es una verdad que debes conocer y sobre todo enseñar a otros compartiendo este video para que muchos se enteren de esto. Dios te bendiga, Dios te guarde y muchísimas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos muy pronto. Amén. Vemos cómo este joven nos muestra 4 evidencias de que la presencia de Dios no está en una iglesia. Si tú no estás de acuerdo con estas evidencias, quiero saber tu opinión allí en la caja de los comentarios. Y por el contrario, si crees que aún faltan más evidencias que quieras anexar, por favor escríbelas. Quiero saber tu opinión. Recuerda que soy Clarisa Fernández. Te veo allí en los comentarios. Dios te bendiga.